Hola mis amigos, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente con otro video. Muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Dios bendiga a todos ustedes ahora y siempre. Tenemos aquí el Salmo 16, Salmo de David. Leámoslo. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno, fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Estas son las palabras de David en el Salmo 16, en la nueva versión internacional que nosotros tenemos aquí en manos. La nueva versión internacional. Ahora, en este momento muy importante, muy especial, tenemos reflexiones sobre los Salmos 1 a 41. Nosotros te vamos a leer el comentario de los Salmos 16, comentario de John Nelson Darby, ¿ok? Comentario de Darby, John Nelson Darby. Vamos a leer este precioso comentario de Darby. Salmo 16. Con estas cuantas observaciones paso al Salmo 16, el cual se refiere directamente a Cristo, pero en el que encontraremos también la más dulce instrucción para nosotros mismos. Es esencialmente Cristo tomando el lugar de un hombre y designando la senda de vida delante de él a través de la muerte, puesto que vino por nosotros, pero confiando en Jehová, en su presencia donde es plenitud de gozo. No debemos perder de vista el carácter profético directo. No obstante, esta senda es un ejemplo para nosotros de esta senda. El buen pastor ha ido delante de la oveja. El buen pastor ha ido delante de la oveja. El gran principio propuesto en este salmo es la confianza en el Señor, aún en la muerte. El lugar de obediencia dependiente, y siendo la del Señor mismo la porción total del hombre, excluyo toda inconsistencia con esto. Excluyo toda inconsistencia con esto. Podemos añadir teniéndole siempre a él a la vista. Entonces, estos son los grandes principios de la vida divina, y de la vida divina viene a la escena de pecado y muerte. Sin duda debiéramos hablar de comunión con él, en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo en esta senda de vida. Pero el gran principio moral, el estado subjetivo del alma, es expuesto delante de nosotros aquí, y eso en Cristo mismo. Y notad aquí, hay su perfección como hombre y delante de Dios, hacia Dios. No es perfección divina, Dios manifestado al hombre, sino lo que fue como hombre
dependiente de Dios. No tenemos ni aún su ofrenda ni de sí mismo, en la cual tenemos también que seguirle, sino su lugar como hombre en perfección. Es perfección delante de Dios el principio que lo gobernó. De aquí que aún las palabras mi bien a ti no aprovecha, tiene su aplicación también a nosotros, que nuestro bien no llega efectivamente a Dios. Casi parecería absurdo afirmarlo, pero cuando es aplicado a Cristo como hombre, el cual fue absolutamente perfecto, no produce una aprehensión de la naturaleza de esta bondad, un principio que no podemos aplicar a nosotros mismos y que nos coloca en nuestro lugar. Es la perfección del hombre hacia Dios, la nueva senda de la que Cristo es la perfección y de ejemplo en la tierra. Pero esta idea nuestra muestra el lugar indeciblemente bendito que tenemos como cristianos, aunque en nuestro propio caso, en medio no solamente de debilidades, sino de conflictos internos, los cuales no hubo en Cristo, en quien no hubo pecado. Pero el lugar de Cristo es la expresión perfecta de nuestro lugar delante de Dios. Esto está ampliamente desenvuelto al fin del Evangelio de Juan y particularmente en el capítulo 17. La epístola de Juan también, que presenta primero a Cristo como la manifestación en la tierra de esa vida eterna que estaba con el Padre, su manifestación en un hombre a quien las manos de ellos habían tocado, enseña que esto fue verdad en los cristianos, así como en el versículo 31. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 8. Y desarrolla el carácter de esta vida en justicia y amor, añadiendo la presencia del Espíritu Santo por la cual podemos morar en Dios y Dios en nosotros. Tenemos esta vida eterna que ha descendido al cielo, pero que se dice está solamente en el Hijo. Sin embargo, el que tiene al Hijo la tiene. Sin duda, esto le da todo su valor. No cabe duda que la epístola de Juan la desarrolla en toda su extensión y valor, como no puede ser desarrollada en los salmos. Con todo esto, en este salmo tenemos a Cristo tomado el lugar mismo como entre los excelentes de la tierra. Pudiera hacer observar aquí que lo escrito de Juan, aunque insinuando y mostrando apenas lo que seremos con Cristo arriba, no prosigue esta vida hasta su presentación en la gloria delante de Dios. Este es el oficio de Pablo. En verdad, solamente él había visto así a Cristo. Juan presenta la vida en sí mismo y manifestada en la tierra. La vida es la luz de los hombres. Esto ya alguna alusión a una restricción que debemos poner al hablar de estos salmos al desarrollo de la vida de Cristo en la tierra. Pero esta restricción solamente ocurre más directa y firmemente en su lugar esa parte de la vida de Cristo que es asunto del Salmo mismo. Cristo fue la manifestación de Dios mismo. Habló de los distintivos divinos de su carácter, no de su naturaleza y títulos divinos. ¿Okay? Cristo fue la manifestación de Dios mismo, repitiendo. Hablo de sus distintivos divinos, de su carácter, no de su naturaleza y título divino. En su senda en este mundo. ¿Okay? Otra vez, Cristo fue la manifestación de Dios mismo en su senda en este mundo. Allí se vio perfecto amor, perfecta santidad y justicia. Fue la verdad en la revelación de todo que Dios es. Y esto es muy dichoso y en esto tenemos que imitarle. Mas este no es el aspecto en que este salmo lo contempla. Pinta su lugar como el hombre dependiente y devoto, lo pinta como tomando su lugar entre el residuo de Israel en contraste con la idolatría de ese pueblo. Pero no me detengo sobre eso ahora. El carácter de la vida del bendito Señor ocupará solo nuestros pensamientos. La expresión, mi bien a ti no aprovecha, no se adaptaría a la manifestación divina de la bondad de la tierra, pero tomando aquí su lugar
enteramente como hombre, el Señor nos muestra el verdadero lugar del hombre viviente para Dios, no en su inocencia, no en pecado seguramente, sino enteramente lo contrario. Más perfecto en justicia y verdadera santidad en un mundo de pecado, teniendo el conocimiento del bien y el mal, tentado, pero separado del pecado y de los pecadores, no hecho más alto que los cielos, pero idóneo para ellos en los deseos de su naturaleza y en la senda hacia ellos. Dependiente, obediente, no tomando ningún lugar con Dios, sino delante de Él como hombre responsable en la tierra y mirando hacia el lugar de perfecta bienaventuranza como hombre con Dios, estando en su presencia, lo cual estaría henchido de gozo para Él, un lugar que teniendo su naturaleza podemos tener con Cristo. Es el hombre confiando en Dios, derivando su placer, el gozo de Dios, viviendo por fe y en ese sentido apartada de Él. No Dios manifestado en la carne, lo cual sabemos que también fue cierto del bendito Señor. Esto mientras nuestro lugar en la tierra como santificado por la verdad estar arriba del lugar del residuo judaico. Nosotros tenemos otro con el conocimiento íntimo de la unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. El Señor toma el lugar que estamos considerando cuando dice al mancebo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Hasta ahí todo fue aparentemente bien con el joven príncipe, pero había más que eso que debía caracterizar la vida donde estaba la vida divina en un mundo de pecado y pecadores en su senda hacia el lugar de la plenitud del gozo. Lo que había sido manifestado en Abraham y en santos de Dios, en los David y en los profetas, Jehová es la porción de mi parte, teniendo al Señor mismo como lo que gobernaba y guiaba el corazón. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Mas el Señor no era entonces de cualquier modo la porción de su parte, no más que uno no sabe lo que puede haber llegado a ser después su condición mediante la gracia. El estado descrito en este salmo es el del hombre considerado separado de Dios. Pero el hombre participante de la naturaleza divina, pues solamente y así podía ser más teniendo a Dios por su objeto, su confianza como teniendo sola autoridad sobre él, enteramente dependiente de Dios y perfecto en fe en él. Esto podía ser solamente uno participante personalmente de la naturaleza divina, Dios mismo en el hombre como fue Cristo, o derivadamente como en uno nacido de Dios. Pero como hemos visto, Cristo no está aquí bajo este aspecto, ni el creyente como unidos a Él. La presencia divina en Él es considerada no en la manifestación de Dios en Él, sino en el efecto de ella en la absoluta perfección de Él como hombre. Camina como hombre moralmente a la vista de Dios. Cristo depende aquí de Jehová para su resurrección, pues dice: no dejarás aún que pudo decir: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. No obstante, pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como Pedro entre los judíos pudo decir: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Mientras Tomás pudo decir: mi Señor y mi Dios. En verdad, Pedro nunca deja este terreno. El hombre rechazado, el Mesías enaltecido por Dios, tampoco predica el Hijo de Dios, como Pablo lo hizo desde luego en las sinagogas, aunque el primero por revelación divina en confesar como tal. Por esto Cristo, como está ahí visto aquí, es un modelo perfecto para nosotros. Muestra lo que es el hombre perfecto. El primer gran principio y el que caracteriza todo el Salmo es el remitirse él mismo enteramente y con confianza al cuidado de Dios. No se preserva él mismo, no se cuida
o depende de sí mismo, se remite a Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Mas esto va lejos. Como Dios, Cristo podía haberse preservado, mas no vino para esto. En este sentido, era imposible. Vino en amor para sufrir, obedecer y asimismo por gracia también salvar, pero para glorificar a Dios. De esto moralmente hablando, no podía desviarse. Pero en cuanto a poder, podía haberse preservado. En cuanto al derecho del favor, como hijo, podía haber pedido y tenido 12 legiones de ángeles. Pero así, como dice él, no podía haber cumplido los consejos revelados de Dios. Fue su misión y dependencia libres, pero sumisión y dependencia perfectas. Lo único conveniente en la posición que había tomado. Esto fue el fe perfecta, fue el guía y consumador de la fe, la ausencia del yo, la dependencia y la confianza. Y podemos añadir la palabra de Dios fue la revelación por la cual obró. Y podemos añadir la palabra de Dios fue la revelación por la cual obró, la que obedeció, el arma que usó, como vemos en su tentación en el desierto. Él era la palabra y la verdad personalmente, y todo lo que dijo expresó lo que era. Pero no es menos cierto que usó y practicó y obedeció las escrituras como hombre. Mas aquí ocupa el lugar de la dependencia y la confianza. Como hombre dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El siguiente punto, anticipado en parte necesariamente en lo que he dicho, es completo servicio a la voluntad de Dios. Aquí es a Dios según fue revelado entre los judíos. Jehová para nosotros sería el Padre y el Hijo, un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Has dicho a Jehová, tú eres mi Señor. Notad, has dicho, él había tomado este lugar, era Jehová, pero no tomando este lugar de ningún modo aquí en su senda, en la forma de Dios, no creyendo usurpación, ser igual a Dios, había tomado la forma de un siervo y fue hallado en la semejanza de hombre, voluntariamente tomado perfectamente y preservado en él a través de la muerte, tomó su lugar por medio de la humillación. Tomarlo voluntariamente es un derecho y una acción divinos. Las criaturas tienen que conservar lo suyo, aunque cuando ha sido conservado por Dios, nada lo ha hecho así. Su lugar dado, pero merecido como hombre es gloria. Juan 17. Él mismo se humilla y es altamente enaltecido. Él había dicho a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Esto es, estoy a tu servicio, estoy a tu servicio. Había tomado un lugar no cesado entre tanto de Dios, la condición en la cual la deidad solamente podía cumplir fuera de la deidad, pero en él satisfacer como hombre de Dios, glorificar una tierra de apostasía y pecado con todo en la tierra sin duda, y el poder de Satanás contra él. Al fin, aún la ira de Dios se había de cumplir su gloria en justicia. De aquí que el Señor dice, mi bien a ti no aprovecha, no se extiende hasta ti. Tenía que llenar el lugar del hombre en la condición en que la gloria de Dios estaba interesada en él. Un hombre perfecto, siendo un hombre perfecto, estuvo solo en la perfección. Nadie que lo sustentase, nadie que tuviese aún compasión de él. Debe confiar en Dios, en la vida y a través de la muerte. Más que eso, es a través de la ira. Mas aquí es en la senda de la vida y aún a esta le es mostrada. Pero además había objetos del favor divino de quienes no se desasoció. Mas no habla de ellos aquí como escogido por sí mismo, como en Juan de sus discípulos, vosotros no me habéis escogido a mí, mas yo os escogí a vosotros, aunque allí también para servicio.
ni como escogido de Dios en gracia, sino como objeto de la delicia divina en la senda que transitaban, como manifestada moralmente lo que estaba en la senda en que él tenía que transmitir. Los santos que están en la tierra, los íntegros. Esto está lleno de interés. Es siempre su lugar moral como hombre, deleitándose en lo que Dios se deleita, como conviene a uno perfecto con unos, según vemos en plena figura en Moisés. Toma su lugar con los santos, los realmente santificados a Dios. Esto lo vemos, de hecho, y en sentido de la más perfecta obediencia y humillación en que el Salvador fue para ser bautizado con el bautismo de Juan, cuando los movidos por el Espíritu de Dios a humillarse fueron allí. En el primero y más humilde paso de la vida divina, el de entregarse el corazón mismo a Dios con el conocimiento del pecado, y el que no conoció pecado fue con los que lo confesaba, porque su reconocimiento de él era vida divina y era consagración de ellos mismos a Dios. Eran los verdaderos íntegros de la tierra. Un grato y consolador es ver a Cristo en el desierto, hollando esta senda victoriosa sobre toda tentación en él, como está mostrada inmediatamente después de su bautismo por Juan, como está mostrada inmediatamente después de su bautismo por Juan, ligando al fuerte en la vida, se posesionó y fue victorioso y sobre todo el poder del enemigo. Uno ve fácilmente aquí que aunque sea la vida divina el fruto de la gracia, no es en sí Dios manifestándose una bondad en su carácter, llegando en sí misma hasta Dios, porque estaba reconociendo el pecado, aunque estaba la gracia divina en Cristo para hacerlo. Justamente como no era propio de Dios, como tal, él moría, aunque nada sin el perfecto amor. Esto es uno que fuera Dios mismo podía haber muerto como Cristo lo hizo, entregando su vida, dando motivo a su Padre para amarle por lo que hizo. Vemos a uno obrando como hombre en lugar del hombre, nada más que absoluta, perfecta y libremente como amando al Padre, lo cual no podía haber hecho si no hubiera sido divina. Delante de Dios y hacia Dios, como los hombres tenían que obrar. Que una persona divina hiciera esto tiene un valor inconcebible, y es lo que otro tanto hizo, y es lo que otro tanto hizo el bendito Salvador por nosotros, un hombre en nuestro lugar como es en la perfección de él, como la delicia de Dios y conforme a lo que debía ser en medio de este mundo pecaminoso, lo que glorificará a Dios. Y así demos el fin de la primera parte al comentario de los Salmos 16. Sigue para más en otro video. Muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Que Dios bendiga grandemente y poderosamente su vida ahora y siempre. Bye bye.